Hanner. Okay, good. So let's go. Session 2. Entonces, sesión 2, Cosmogony. cosmogonía, The study of the origins of the universe. el estudio de los orígenes del universo. So it just talks about how, like, we read Genesis 1 and 2. Entonces esto nos habla del el cómo, por ejemplo, cuando leemos primera de Génesis 1 y el 2, And maybe we wonder how God created the world. y tal vez cuando lo leemos nos preguntemos cómo Dios habrá creado el mundo. Now, I don't think that Moses is trying to answer that question. Yo personalmente creo que Moisés no está queriendo responder esa pregunta en específico, Because if he tries to explain, porque inclusive si él intenta explicar, after reading those 2 chapters, I still don't know how God did it. inclusive cuando yo leo esos 2 primeros capítulos, no sé cómo Dios lo hizo. When we talk about the how, Cuando hablamos del cómo, we are asking a scientific question. estamos haciendo una pregunta como científica. But if the people in the time of Israel are not asking that kind of a question, then there is no reason to believe that Moses is trying to answer that question. Entonces, sorry, can you repeat If the again? people are not asking for that kind of a Si question, las personas no están preguntando ese tipo de preguntas, then maybe Moses is not going to answer and not talk about that. entonces Moisés no va a hablar acerca de eso. But maybe there is something else that he's trying to do. Tal vez es algo más de lo que él está tratando de dar. However, De cualquier forma, today when we share the gospel, cuando nosotros hoy en día, cuando compartimos el Evangelio, sometimes the debate goes between creation versus evolution, siempre van los debates, entran de la creación versus la evolución. or sometimes there is a contrast between faith and science as if they are opposites. Hay veces que hay los contrastes entre fe y ciencia como si estuvieran opuestos, fueran opuestos. They're not opposites, Ellos no son opuestos, but there are many believers that are scientists too. pero hay muchos creyentes que son científicos también. But because so many times people ask us these questions, I still will talk a little bit about how does the universe exist. Entonces, como hay muchas personas que tal vez están haciendo estas preguntas, yo voy a hablar tal vez de cómo el universo surgió. Now, there are only 3 options ultimately that people can have. All the people in the world, all the people you'll talk to in the streets, they're fitting in one of these 3 categories. Entonces hay 3 categorías de las cuales todas las personas del universo creen, y aquí están estas 3. Either they believe that something exists out of nothing. Inclusive si creen de que hay personas que creen que nada puede salir de la nada, So the universe came out of nothing. de que el universo vino de la nada. Now, not many people, and that would be atheists. Eso es el ateísmo. Not many people are pure atheists No todo el mundo es como ateísta puro, because it's very difficult to hold on to this view and have any basis. porque es bien difícil de mantenerse en esta postura y tener bases para eso. Their challenge is how can something come out of nothing? Entonces el desafío y la pregunta es ¿cómo puede salir de la nada algo? And so most people are actually in the second category. Y muchas personas se encajan en esta segunda categoría. And so basically what they're saying is that they came from, the universe comes of something that is impersonal. De que el universo vino de algo impersonal. Matter always existed. Que la materia siempre ha existido. Okay, and then it began somehow, somewhere it began to evolve, and the impersonal becomes personal. Y de alguna forma se empieza a involucrar lo impersonal con lo personal. So I have come out of a rock, Por ejemplo, yo vine en una piedra, but then some time later, and the rock always existed. pero siempre la roca existió. And then somehow something like a rock became an individual Y de personal being. alguna forma esa roquita se convirtió en un ser humano. So they also have a challenge, Pero eso también tiene un desafío. and that's how can the impersonal give birth to personal? Entonces es como, ¿cómo puede dar lo impersonal algo personal? But also, Pero también, how am I different than a rock? pero ¿cuáles son las diferencias entre mí y una roca? And what does it mean to be human
¿Y cuál es el significado para mí, el ser humano, opposed to that what is not human? de lo que no es humano? What does it mean to have a soul? ¿Qué es lo que significa, qué significado tendrá tener un alma? What does humans have that a dog doesn't have? ¿Cuáles son las cosas que un humano tiene que un perro no tiene? What about free will? ¿Qué habla acerca del libre albedrío? We can plan for the future. Por ejemplo, nosotros podemos planificar para el futuro. We can plan. Nosotros podemos planificar. And so, a dog doesn't do that. Un perro no hace eso. Okay, we are different than the animal world. Tenemos cosas distintas del mundo animal. We can think about ourselves. Podemos pensar acerca de nosotros mismos. Who am I? ¿Quién soy yo? A dog doesn't do that. Un perro no lo hace. The only thing that a dog possibly can think about is what's going to be for lunch. Tal vez lo único que esté pensando el perro es lo que va a comer o a almorzar. I don't even think a dog is thinking that. Bueno, inclusive no pienso que los perros piensen en eso. Okay, and so there is definitely something that we have that the animal world doesn't have, that the rock and the trees don't have. Definitivamente nosotros como seres humanos tenemos cosas que los perros, ni los árboles, ni las rocas tienen. And so how did that happen? ¿Y cómo todo esto sucede? And so there is only one left. Y aquí hay una que resta. And that is the third one. Es la tercera. And that is that we have come from the personal. Es que nosotros venimos de una persona, de And lo so that personal. will be theism. Entonces sería teísmo. Theism means the study of God. Esta palabra quiere decir el estudio de Dios. Okay, and so we believe that that God was always there. Y nosotros obviamente creemos de que Dios siempre estuvo. And He was personal. Y que fue personal. And He created us in His image. Y nos creó a nosotros en su imagen. Why did He do that? ¿Por qué Él hizo eso? For relationship. Por relación. Okay, and so now we have a challenge too. También tenemos una pregunta aquí que nos desafía. And that is, how do I? And our challenge. Our challenge is, how do I know God exists when I do not see Him? Es cómo puedo saber que Dios existe aun cuando no lo veo. All right. So it's not like we still do that by faith. O sea, hacemos estas cosas por fe. All right. So another thing is about how old is the earth? Otra cosa que siempre la gente pregunta es qué tan antigua es la tierra, cuántos años tiene. Maybe we don't have to talk about this in the streets when we do evangelism, but maybe that is something that is sometimes discussed among Christians. Tal vez esto no es algo que nosotros comúnmente hacemos cuando nosotros hacemos evangelismo, pero surgen de conversaciones tal vez con otros cristianos. Some people believe in a young earth theory. Algunas personas creen en la teoría de una tierra joven. So those that believe in a young earth theory, they give a literal interpretation to the text. Aquellos que creen que la tierra es joven dan literalmente una interpretación en el texto. And they do not consider anything. They avoid a poetic interpretation. Y ellos como evaden la interpretación poética. Or before I forget, Antes de que se me olvide, these last few slides estas últimas diapositivas and this slide y esta is diapositiva from Dan Lewis, one of our major speakers. es de Dan Lewis, uno de nuestros mejores como maestros. And the things that I share these few minutes are also from Dan Lewis. Y todas estas cosas que yo comparto son de Dan Lewis. All right. So back to the young earth theory. Entonces esto es de la teoría de la tierra joven. All right. And so they believe that the flood was responsible for much of today's Earth's geological landscape. Entonces estas personas creen que de lo del diluvio surgen todas los paisajes y todas las cosas, las maravillas de la tierra. And people believe that Adam and Eve lived on the planet 4000 BC. Y estas personas que piensan de esta forma creyeron que Adán y Eva surgieron del año 4000 antes de Cristo. But we can challenge that theory too. Pero podemos también desafiar esa teoría. Why would God create a world that looks old while it is actually, in fact, it's not old? Porque Dios crearía un mundo como maduro cuando de hecho no es un mundo que es tan maduro, o sea, viejo. Like what about the dinosaurs?
dinosaurs? Y entonces surgen preguntas como que, ay, ¿qué pasó con los What dinosaurios? about the oil that I take out of the ground? It seems like the scientist says it was there millions of years and it became oil. ¿Qué pasó con el petróleo que nosotros sacamos de la tierra? Pareciera que los científicos dicen que para que sea algo petróleo necesita tener muchos años. Then we have old Earth theory, believing that it was over 10 billion years old. Y tenemos la teoría de la Tierra Vieja que habla acerca de los 10.000 millones de años. So instead of avoiding the poetic narrative, they interpret a lot of the figurative language. Entonces, en vez in the de text. evitar la interpretación poética, ellos interpretan de una manera figurativa. And so whereas they try to avoid the poetic, here they try to avoid the crass literalism. Entonces ellos, en vez de evitar lo poético, ellos evitan el literalismo. And then why would God? But then the question is, Entonces la pregunta es, so that would like support evolutionism, and you know we come from the monkeys. And so entonces forth. eso es como que mucho apoyar el evolucionismo, que venimos del mono. And so then the question is, why would God use these natural processes in creating the world? Entonces sería la pregunta es por qué Dios utilizaría estos procesos naturales para crear el mundo. Okay, I don't know what you believe. Bueno, yo no sé lo que ustedes crean. Maybe you believe we are from the monkeys. Tal vez tú creas que puedas creer que vienes del mono. And if you believe that, I don't have any problem with it. Y si tú crees eso, yo no tengo ningún problema. Why? ¿Por qué? Because when I read Genesis 1 and 2, Porque cuando yo leo Génesis 1 y 2, Moses never explains how God created the world. Moisés nunca explica el cómo surge el mundo, cómo se forma el todo. So nobody really knows. Entonces nadie sabe. I mean, we can read God spoke and it was there. Entonces obviamente nosotros podemos leer y ver de que Dios habló, It does not give me a scientific answer. pero no me da una respuesta científica. So I don't like, whereas before I would really defend creationism, you know, and try to defeat evolution. Entonces, por ejemplo, en el pasado, yo podría decir, voy a ser totalmente como que defensivo con el creacionismo y creacionismo y ¿cómo es que se llama? Y atacar el evolucionismo And so try to win people over for Jesus that way. y ganar un montón de personas para Jesús en esa forma. Now if I talk to people in the streets and they believe in evolution, says, oh, interesting. Y por ejemplo, si yo tal vez le hablo a las personas acerca de toda esta la evolución y en contra de eso, puede decir, interesante. Because I don't think it's a problem. Porque yo no creo que es un problema. That if people believe that the earth is 10 billion years old, Si las personas creen que la Tierra es 10.000 millones de años vieja, wow, God is really big. yo diría, wow, Dios es bien grande. I mean, 1,000 years is like a day, it says in Peter, En Pedro dice que 1.000 años es como un día to God. para Dios. And so, you know, it's like God waited that long. Imagínense, es como si Dios durara todo ese tiempo And then he created you and me. y que me creó a mí. That shows also all about the bigness of God, isn't Pero it? también habla acerca de la grandeza de Dios en nosotros. Now, even though I do not know how God created the world, Inclusive cuando yo no sé de cómo Dios creó al mundo, I do believe God did create the world. I mean, Genesis 1 and 2 conveys that God created the world. yo creo, obviamente, personalmente, de que Dios creó el mundo. Bueno, en Génesis 1 y 2 aparece de que If Dios you lo creó. don't believe that, Y si tú no crees en eso, we are in real trouble. entonces ahí estamos en problemas. Like I also believe in Adam and Eve. Porque yo también creo en Adán y Eva. There was some kind of a beginning. Porque había un tipo de Okay? inicio. Maybe they were from the monkeys, I do not know. Tal vez fue de los monos, no sabes. And maybe they were not human. Maybe so before they were not human. Antes de que no fuera... Human. Ajá. Okay. Tal vez no eran humanos. Maybe there were many people, Tal vez no habían muchas personas. not just Adam and Eve, No solamente Adán y Eva, but they were not human. pero tal vez no eran humanos. And then God gave Adam and Eve a soul Tal vez Dios le dio a Adán y Eva un alma and started to relate to people. y empezaron a convenir con personas. I don't know. Maybe it was like Yo no that. lo sé.
But of course, if the New Testament always talks about Adam and Eve as a real thing, as a real event. El Antiguo Testamento nos habla de Adán y Eva como que fue un evento real, un suceso que sí realmente pasó. But then even the story in chapter 3, Inclusive cuando leemos la historia en el capítulo it 3, may not be a little. tal vez posiblemente no sea literal. Maybe not exactly quite like that, but sin entered into the world because they sinned. They made a choice to rebel against God. Pero exactamente sí pasó de que ellos a través de una decisión que tomaron, el pecado sí entró al mundo. And then sin entered into the world, and then they were supposed to have eternal life. Y de lo que se suponía que tenían que tener vida eterna, But now death entered into the world. pero ahora la muerte entró al Okay, mundo. so there is a lot to be learned, even though it may not be exactly like the way it was in Sunday school when you were a child. Sorry. There is a lot to be learned Hay muchas cosas que se necesitan aprender in the first few chapters of en los Genesis, primeros capítulos de Génesis, but it may be different than what you learned pero tal vez puede ser distinto de lo que tú aprendiste in Sunday school when you were a child. en las escuelas dominicales cuando tú eras un niño. Okay, so here again we have what to look for in a book. Entonces aquí solamente vemos lo que tenemos que buscar en un And libro. so when we read Genesis, that's just, again, we need to always consider, Y cuando leemos Génesis siempre necesitamos considerar why is it written? por qué está escrito, To who was it written? para quién está siendo escrito. Okay, and so not to try to use an ancient text No tratar de utilizar un texto bien antiguo to answer modern questions. para responder una pregunta moderna. Moses was not thinking about evolution, Moisés no estaba pensando acerca de la evolución. so he's not trying to address that. No está tratando de direccionar a la gente a Okay, eso. but there is another reason why it's written. Hay otras razones por las que fueron escritas. All right, and so here we have the book Genesis, Entonces podemos ver aquí en el libro de Génesis, and we can divide it up into two: la podemos dividir en dos. the beginning of the ancient world, En el principio del mundo antiguo and then the beginning of God's people. y el principio del pueblo de Dios. God created the world, Que Dios creó al mundo, including the humans. incluyendo los humanos. Okay, and so there was chaos, Entonces había caos and then God brings order y Dios trajo el orden in chapter 2. en el capítulo 2. And then because of sin, Y por el pecado then we go from harmony and order back Venimos to del- disharmony and disorder. venimos de la armonía entre el orden entre el orden, y por ese pecado nos fuimos en desorden del orden. And so we see the fall of humanity Entonces podemos ver la caída de la humanidad because of human rebellion. por la rebelión de nosotros. And then as a consequence of that, Y como consecuencia de eso, we see that a lot of wickedness comes into the world. mucha maldad entró al mundo. And the flood and the Tower of Babel would be an example Y of el that. diluvio y la torre de Babel, perdón, la torre de Babel vinieron a ser parte de eso. So we see that progress of evil Entonces vemos el progreso de la maldad permeating the whole earth. impermeando toda la tierra. All right, and so then in chapter 12, Entonces en el capítulo 12 then we see God's redemptive plan starting out with Abraham. vemos que el comienzo del plan de redención de Dios empieza con Abraham. It was already promised in chapter 3. Entonces también, mientras que vemos que hay promesas en el capítulo 3, Chapter 12 is the beginning of the fulfillment of that promise. en el capítulo 12 empieza a venir a verse el cumplimiento de las And promesas so que se we habían learn hecho. about Abraham, Isaac, and Jacob. Entonces aprendemos de Abraham, Isaac y Jacob. And then none of them are really that good. Even Abraham had his issues. E inclusive ninguno de ellos fueron buenos, aun cuando Abraham tenía sus And problemas. so we see that the fall, we see that sinful nature is being passed on. Entonces podemos ver que hay una naturaleza pecaminosa que ha sido como que pasada, But then we see a great example of Joseph. pero también vemos un excelente ejemplo de José. And so we see that God can change a man, and God can change a Joseph and make him a godly man. Entonces podemos ver cómo Dios utiliza a un hombre y lo convierte en un hombre como piadoso de Dios. And it is Joseph that preserves, that protects God uses Joseph to preserve the Israelites from the descendants of Abraham, the family of Abraham, I should say, but basically the family of Jacob.
Jacob, the family of Jacob, to preserve them from the famine, to Y save them entonces from the Dios famine. utiliza a José para preservar a la descendencia de Abraham, vino de ser un descendiente de Jacob, para preservarlos durante esta hambruna que hubo. All right, so here we see that God interacts with individuals. Entonces aquí podemos ver que Dios interactúa con individuos. God has a relationship with them. God also wants to have a relationship with you. Dios tiene relación con ellos, pero también Dios quiere una relación contigo. Yeah, that I can learn out of the book of Genesis. De que podemos aprender del libro de Génesis. All right, so why is Moses writing Genesis 1 to 11? ¿Por qué Moisés escribió Génesis del 1 al 11? Okay, about the ancient world. Bueno, habla acerca mucho del mundo antiguo. Okay, so I'll give you the reason first, and then later I will elaborate, and then you understand. Yo te Yeah. voy a dar algunas razones y después lo vamos a estructurar más para elaborarlo, ¿listo? Okay, so Moses is writing to set the record straight. Entonces Moisés está escribiendo como para dejar como eso se dice, como evidencia. Is this not correct the way it is No, in Spanish? no, it's not so Not so correct. not so clear. Okay, next time we'll have to fix the PowerPoint. Uh-huh. Okay, to set the record straight about the origins of the universe. Entonces es como para dejar las evidencias claras o los registros claros de la creación de un universo. And so there were already ideas about, how the world was created. And Obviamente. There were already stories about creation going around. Durante ese tiempo obviamente habían historias de cómo el mundo había sido creado. We have two major civilizations. Teníamos dos como civilizaciones primordiales durante esa época, Egypt los egipcios and Mesopotamia, y los de Mesopotamia, where Abraham is from. donde nació So Abraham. they were advanced societies, Eran unas sociedades avanzadas, and they have libraries, tenían librerías, they even have poetry, tenían poesía, and they have their stories. tenían ellos sus And historias. so there are many stories about creation. Y habían muchas historias acerca de la creación, There are also many flood stories. pero también habían muchas historias de diluvios. And so these stories already exist in these civilizations. Y todas estas historias ya existían en estas And so civilizaciones. Moses writes another story. Y Moisés hace como una claridad en esa historia. But this time it's inspired by God. Pero en este momento está inspirada por And Dios. so he is now writing to counter some of the wrong ideas that people have about creation. Entonces Moisés con estas historias deja claro para poder como que oponerse a estas otras perspectivas de acerca de la creación. Okay? And so it is written also to correct people's worldviews. Entonces también estas cosas fueron escritas para corregir la cosmovisión de la gente. Again, in these civilizations, they have a certain way of looking at the world. Otra vez en estas civilizaciones In these civilizations, en estas civilizaciones, the people have a certain way of looking at the world, ok, las personas tenían sus propias cosmovisiones and some of that again is not beneficial. y algunas de ellas obviamente no eran beneficiables And so para it ellos. needs to bring correction. Entonces había que traer corrección. Because if Moses doesn't do that, then they have a distorted view of God. Porque si Moisés no hubiera hecho, hubieran tenido la historia mal de Dios. And so Moses brings correction so that they can really get to know God. Entonces Moisés trae corrección para que ellos pudieran conocer a The true Dios. character and nature of El God. verdadero carácter y naturaleza de Dios. Okay, and I've already said several times. Ya yo he dicho ya varias veces, Okay, it is not to answer modern questions like evolution. no es escrito para abordar o presentar como responder preguntas modernas. Okay, it's not about science. No es acerca de la evolución o de la Okay. ciencia. It's not. No. Okay, so it is trying to bring correction there. Se trata para de traer corrección. For example, Por ejemplo, the Egypts. en Egipto, Okay, in the Egyptian way of explaining creation is that they had Ra, which is their sun por god, ejemplo, los egipcios, ellos tenían a Ra, que es el dios del sol. and he was created by self-generation. Entonces él prácticamente se fue creado a sí mismo. Now, because the Israelites were in Egypt for 400 years,
the Israelites Ajá. were in Egypt Los israelitas estaban en for Egipto 400 years, por 400 and años. so they hear these stories, Entonces ellos obviamente escucharon esas historias. and of course believe them. Y obviamente tal vez las creyeron. I mean, what else? Entonces, bueno, él se pregunta, ¿qué más iban a creer? The Egyptians are powerful, Los egipcios eran poderosos, have a lot of signs already. tenían mucha ciencia, I mean, and they know a lot about embalming, you know, a corpse so that they can preserve the corpse, so they know a lot about chemistry. entonces sabían cómo preservar los cuerpos, entonces sabían bastante de química. Okay, so you assume that they know what they're talking about. Entonces tal vez los israelitas asumieron de que ellos sabían lo que estaban hablando. And so they talk about different gods. Entonces ellos hablaron acerca de diferentes dioses. Okay, and so they believe that so Ra was created by him. He created himself, Entonces, por ejemplo, Ra, que se creó él a sí mismo, and then he would sneeze, entonces él prácticamente estornudó. and then the mucus that comes out of the nose Y todos esos mocos que salieron ahí de la boca, de la creates the nariz, world. creó al mundo. So basically, you are the God's mucus. Básicamente ustedes son como los mocos de Dios, creían esa gente. That is you, okay? According to the eres tú. Egyptians. Oh, that makes me feel really good to know that. Ay, me hace sentir feliz, contento de eso. I exist because God sneezed, had COVID. Imagínense eso, creer de que Dios me estornudó y era como un COVID. Yo ahora soy como un COVID. All right, and so yeah, so that's the way they look at it. Entonces esa es la forma en la que esta gente, los egipcios, veían eso. And so we have like the god of the air, Entonces tenemos al Dios del aire, and the god of the lower plate, which is the earth, tenemos where también everybody lives. el Dios como de la tierra, donde la gente vive. And then we have the god Nu, Tenemos al Dios Nu. and that is the primeval waters. Entonces él es como de las aguas, sí, de las aguas ahí dice primitivas, sí. Okay, and there is always chaos coming out of the ocean like a tidal wave to bring chaos to us. Entonces Nu fue como que el Dios de las aguas, cuales traen caos y traen sí destrucción y And todo so eso. the Egyptians will use magic Entonces los egipcios utilizaban magia to control the forces that are out there. para controlar las fuerzas que estaban allí en las aguas. That's the Egyptian way. Esa es la forma egipcia. We have the Mesopotamian way. Tenemos la forma mesopotámica. And so the universe was the result of a violent, primeval, prehistoric conflict between gods. Entonces el universo es el resultado de un conflicto primitivo entre los dioses en ese tiempo. And so Marduk Entonces está el Marduk, is the god of order, que es el dios del orden, fought against Tiamat, which is the goddess of chaos. que esa persona, ese Marduk pelea contra Tiamat, que es la diosa del caos. And so, and then, okay, and then, and so Marduk defeats Tiamat, Entonces Marduk derrota a Tiamat, and so kills the god, obviamente lo mata, and then the corpse y el cuerpo is split into two halves. es dividido en dos partes, en dos mitades. The upper part of the body is called sky, Entonces una parte de ese cuerpo se llama el cielo and the lower part is called earth. y la parte de abajo es la tierra. So now you and I exist because of a corpse. You Y have entonces been- prácticamente para ello era como si tú y yo Okay. fuéramos de parte de un cuerpo. and the world is created as a result of a cosmic battle between the gods. Y ellos creían que el mundo era creado por una batalla cósmica entre los dioses. And so, and it's like a rotting corpse, and that is the earth. Y era como un cuerpo podrido. O sea, nosotros veníamos de como de un cuerpo podrido. And so that is their way of looking at Y creation. esa era la forma en la que ellos veían a la creación. And so there are some similarities, Y hay algunas similitudes. like there are words of chaos, Por ejemplo, esta palabra del caos. and like Genesis 1 verse 1 talks about chaos. En Génesis 1:1 habla acerca del caos. And then God began to create. Y Dios empieza a crear. Out of something chaotic, God brought order. De algo que era caótico, Dios le trajo orden. But there are also many things that are very different. Pero también hay algunas cosas que también son See, the diferentes. people were building temples Entonces, por ejemplo, la gente construía templos and worshipped and sacrificed
to these y gods, adoraban y sacrificaban a estos dioses, and the people are slaves of the gods. y las personas eran esclavas de estos dioses. The people were there for them, for the gods. Las personas eran para los dioses. And so Genesis is very different. En Génesis es muy diferente. The world is a result of God's creativity. El mundo es un resultado de la creatividad de Dios. It did not come forth from a battle, it came forth from the creativity of God. Y no vino de una batalla, sino vino de la creatividad de Dios. And creation was good, Y la creación fue buena. not some garbage dump. No era como sí, popó, basura. Basura pendeja. Basura, ajá. Not some rotting corpse. No era de un cuerpo podrido. Okay, and the people, Y las personas, okay, they are not there to serve God as if God has needs. y no tenían que servir a Dios como si tendrían que suplir las necesidades de Dios. Because the Bible says God has no needs. Porque la Biblia nos habla a sí misma de que Dios no tiene It necesidades. said God created the man in his image. Porque Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. And so they were, and so they are to be steward, and then they are told to be stewards over the earth. Entonces la Biblia nos enseña de que nosotros fuimos creados para poder ser mayordomos de la And tierra. so they are not to be slaves No para ser esclavos to God, a los dioses, but they are to represent God pero para ser representante de Dios. in the way they manage the earth. En el modo en el cual somos mayordomos de la tierra. And just like a father De que Él es como un padre and mother y madre have a child, que tiene un hijo and it says the child is in their image, y nos dice que este niño o niña es en nuestra imagen. and father and mother desire to have relationship with the children. Y obviamente este padre y madre quieren tener una relación con el hijo. So when it says that we are made in God's image, Y cuando habla de que somos hechos creados a imagen y semejanza, we are made for relationship. fuimos creados para relación. So Mesopotamia is also a worldview that they will encounter. Entonces Mesopotamia era it was a word? They will encounter. Ellos They iban- will meet that kind of a worldview. Ajá, entonces ellos iban a encontrar como este tipo de cosmovisión. Yeah, because Abraham comes from there. Por ejemplo, Abraham vino de esa cosmovisión. So we covered Egypt, we covered Abraham, Mesopotamia, Entonces cubrimos ya a Egipto y a Mesopotamia. and we also have the Canaanites. Y también tenemos la vista cananea. Okay, because that's the land that they will inherit, Entonces esta era la tierra donde ellos la iban a heredar. and so they will also encounter Y también ellos se iban a encontrar con este tipo de Canaanites. personas, con los cananitas. and their ideas. Y sus ideas. Okay, now in the Canaanite world, En el mundo cananeo, the gods are not the ones who have the greatest power. los poderes, los dioses no es que tienen como que super grandes Okay? poderes. It's all about having magic, Todo se trata acerca de tener magia, use some kind of a ritual de hacer un ritual to control the gods and to make them do what you want para them to do. controlar a los dioses y hacer lo que ellos querían que hicieran por ellos. So gods can influence nature, like cause something to rain. Es como por ejemplo los dioses pueden ser controlados y por ejemplo de que hagan llover, But we control the gods pero nosotros controlamos a los dioses. if I perform the right magic. Si yo hago el hechizo ahí correcto. And so in the Canaanite view, Y por ejemplo en la vista cananea, como en We la have- cosmovisión cananea, we have Baal. nosotros tenemos a Baal. Yeah, Baal is actually more accurate. Yeah, Baal. Baal, Okay, and he's the god of rain and fire and lightning. que era el dios de la lluvia, de la luz, entre otras cosas. And you read a lot about Baal in all of the Old Testament. Y ustedes van a leer bastante acerca de Baal en el Antiguo Testamento. Okay, and so Baal and his wife is Anath, Y por ejemplo, la esposa de Baal es Anath and then she is the goddess of y fertility. es la diosa de la fertilidad. And they're building a palace for themselves.